Bueno, ¿consigue visualizar la imagen? Sí, brother. Dale, gracias. La idea de hoy es tocar un tema que quedaba pendiente. El tema es de concentración de atenciones. La idea es mostrar el concepto, la resolución de ejercicios de este tipo. Quedaría pendiente que ustedes vayan practicando de tal forma a tener más conocimiento en la forma de resolución de estos tipos de ejercicios. Vamos a ir viendo dos o tres tipos de ejercicios. La idea es que se comprenda cómo se resuelven estos problemas donde tenemos nosotros, ya sea en tallas, perforaciones, en estructuras. La concentración de tensiones es algo que se va a volver a ver en la siguiente cátedra a esta que es elementos de máquinas. Nosotros normalmente hemos hablado de cargas axiales, cargas de flexión, cargas de torsión. Entonces, para entrar un poco en detalle de este tipo de ejercicios, nosotros teníamos, cuando teníamos una fuerza axial, se aplicaba a un miembro, se generaba una compleja distribución de esfuerzos dentro de una región localizada. Entonces, cuando nosotros tenemos una pieza, normalmente nosotros teníamos que los esfuerzos estaban distribuidos en una pieza. La pieza cumplía ciertos requisitos, entre ellos estaba dentro del régimen elástico, entre ellos que los esfuerzos eran proporcionales, la sección era recta, permanecía recta, teníamos que para esfuerzo de flexión nuestra fórmula era siempre fuerza sobre área. Para cuando considerábamos esfuerzos de flexión, teníamos el valor del momento por C, por el valor dividido la inercia. Cuando teníamos esfuerzos de torsión, teníamos que era el valor del torsor por el radio dividido el valor sería J, perdón. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una perforación como se muestra aquí? Cuando tenemos una perforación, no solo bajo cargas concentradas aparecen ya complejas distribuciones, sino que también en las secciones donde el área de la sección transversal va cambiando. Entonces vamos a tener nosotros esfuerzos mayores en estas concentraciones, en estas entalladuras o en estas perforaciones. Entonces si nosotros de repente hacemos un dibujo de una pieza como esta de aquí, tendremos esfuerzos mucho mayores en los vértices de estas perforaciones. Entonces si nosotros vamos, por ejemplo, a una pieza que tenga esta forma y realizamos una perforación aquí, lo que vamos a tener es que los esfuerzos van a ser mayores en las cercanías de esa profundidad. Entonces, podremos hacer esto. Vamos a tener que los esfuerzos van a ser mucho mayores aquí y posterior a eso se van alejando y vuelven a disminuir. Lo que ocurre es que se analizan por métodos ya, eh, métodos tecnológicos o distintas metodologías, lo que se logró es obtener una relación de las distintas piezas que podamos tener. Nosotros podemos tener una pieza recta con una perforación, vamos a hacer otra figura. Podemos tener una pieza con dos perforaciones o podemos tener una pieza que tiene un filete y luego disminuye su sección.
Entonces, el análisis, si nosotros hacemos aquí, sería el mismo análisis que tenemos nosotros, ya sea en fuerzas axiales, en flexión, en torsión, sería lo mismo. Ahora, si nosotros analizamos aquí, vamos a tener que los esfuerzos van a ser mucho mayores aquí. Perdón. Y estos serían muchos mayores aquí. O de igual forma podemos tener esfuerzos mucho mayores aquí. Sería este un análisis en fuerzas axiales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que en la práctica, la distribución real del esfuerzo no tiene que determinarse, sino que solamente estaremos hallando el esfuerzo máximo en esas secciones cuando queremos diseñar una pieza. Nosotros también, las consideraciones que hacemos aquí en esta cátedra es que las cargas son estáticas. Cuando tenés cargas ya periódicas, cargas cíclicas, eso se va a estar analizando en la cátedra elementos de máquinas. Lo que se logró es hacer una relación entre el esfuerzo máximo y la relación entre el esfuerzo promedio que le llama a la relación que nosotros conocemos como fuerza sobre área. A través de métodos científicos nosotros podemos relacionarlo esto a través de una relación de perdón, a través de un factor de concentración de tensiones. Entonces, en la práctica, en la resolución de estos ejercicios, normalmente se concentra en esta fórmula. Entonces, esta es la fórmula base para la resolución de ejercicios de concentración de tensiones. Independientemente de que nosotros tengamos esfuerzos axiales, esfuerzos de flexión, esfuerzos de torsión, vamos a tener nosotros, un ratito, esto es lo que nosotros estábamos viendo recién. La concentración de tensiones hace que se aumente las tensiones aquí en las profundidades. Esta es lo que nosotros estábamos hallando recién. Este sería nuestro factor de concentración de tensiones. Este es nuestro esfuerzo promedio. Entonces, siempre que hay un cambio de sección, la fórmula ya no es válida. Entonces, de forma empírica se hacen las relaciones y se hallaron los valores de K. Los valores de K se colocaron en tablas. Aquí es donde tienen que hacer, depende mucho de la resolución de ejercicio que ustedes vayan haciendo, porque en todas las literaturas van a encontrar distintas tablas para los factores de K. En este caso, por ejemplo, te da la relación, el factor de concentración de tensiones está en función para esta pieza que tiene una sección de la pieza mayor de ancho B, la pieza menor de ancho C y el radio de la entalladura al valor de R mayúscula. El factor de concentración de tensiones aquí está en función de la relación R sobre C. Entonces, si, normalmente en los exámenes se coloca muchas veces la tabla a la cual se va a ir utilizando. Entonces depende mucho de que ustedes vayan practicando para estar resolviendo los ejercicios. Aquí es muy sencillo, hallamos la relación entre R y C, hallamos nuestra relación entre B y C, que sería el lado mayor. Consulta. ¿Cómo? Una consulta, profe. Señor. Las tablas se nos va a dar en el examen, ¿verdad? Sí, sí, por Porque, eso. hay algunas tablas que no suelen ser muy nítidos sus gráficos, principalmente los PDFs. Algunos Así no. es, así es, así es. Justamente por eso.
El análisis es sencillo, concentración de tensiones, sino que tienen que tener práctica. Por ejemplo, si esta tabla es a ser utilizada, es muy sencilla. Tenés todos los datos aquí. Este solamente tiene para fuerzas axiales. Entonces nos vamos a la tabla, independientemente de que queramos hallar el valor de R sobre C, por decirte así, o queramos hallar el valor de K, independientemente si nosotros tenemos, por ejemplo, para 0,15, interceptamos a nuestra relación de B sobre C y hallamos el factor de concentración de tensiones. Esta tabla es nítida, entonces es muy fácil de hallar los valores. Normalmente en concentración de tensiones se dan las tablas o también le voy a mostrar ejercicios donde no es necesario tener tablas. Depende mucho de la práctica que ustedes tengan y que puedan resolver los ejercicios sin hacer uso de las tablas. Por ejemplo, es otra pieza. Tenemos una pieza maciza con una perforación de diámetro D minúscula. Entonces consiste nada más hallar la relación entre D sobre B. De aquí. Entonces, teniendo este valor, nosotros aquí en la horizontal ya podemos interceptar, tenemos una sola curva, entonces se simplifica mucho para hallar el factor de concentración de tensiones. Entonces, lo que quería mostrar era lo siguiente, que nosotros vamos a tener, como teníamos nuestra fórmula, el factor de concentración de tensiones para fuerzas axiales te va a quedar P sobre A, el factor de concentración, la fórmula de esfuerzo nominal va a ser igual a el valor de K por M por C por I. Entonces, a partir de estas tres fórmulas, nosotros podemos hallar la resolución dependiendo de qué bajo qué cargas estemos trabajando. Cargas axiales, cargas de flexión o cargas de torsión. Pero la resolución consiste en las mismas, hallar por ejemplo, los esfuerzos, hallar concentración de tensiones, o en algunos ejercicios nos piden hallar los valores B o D, por ejemplo, en este caso. Estoy haciendo. Puede ser hallar esto, hallar los esfuerzos máximos, hallar las relaciones entre B y D. Entonces vamos a estar viendo algunos ejercicios. El primero de ellos es este. Nos dice, sabiendo que el agujero tiene un diámetro de 3/8 pulgadas, determinar el radio del filete para que ocurra el mismo esfuerzo máximo cerca del agujero A, que está aquí, y en los filetes, en esta parte que está aquí. El ítem B nos dice la carga máxima P si el esfuerzo permisible es de 15 kSI. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es nosotros tenemos nuestros datos, es decir, que sigma admisible es 15. Tenemos también la condición de que te dice que el esfuerzo en la circunferencia A es igual al esfuerzo en los filetes. Ese es el ítem A, nos dice el mismo esfuerzo máximo cerca del agujero A en los filetes. Nuestra fórmula, nosotros sabemos que tanto para la fuerza, el esfuerzo en el ítem A, perdón, en la circunferencia A, va a ser igual a K por la sigma promedio y sigma en los filetes igual a sigma promedio.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a analizar el agujero circular A, es decir, esta parte. Entonces nosotros solamente vamos a tener una pieza con una circunferencia de 3 octavos. Esta que está aquí. Entonces, analizamos el agujero circular A. En este caso, este es un ejercicio del BIR. Yo tomé la tabla del BIR, que es esta tabla que está aquí. Entonces, ustedes van a tener la relación, esto como dato tiene que el valor de D mayúscula es el ancho de esta pieza. Esto que está aquí es medio D minúscula. Entonces, lo primero que yo tengo que hallar entonces es la relación R sobre D. Entonces, el valor R va a ser igual a la mitad del diámetro, el diámetro que es dato, que es 3 octavos, sale 0,1875 pulgadas. El valor de D minúscula aquí, como yo tengo que el valor de D es igual a 2R más el valor de D. Entonces mi D minúsculo va a ser 4 menos 3 pulgadas. También otra forma, es nada más, yo quiero hallar el valor de esta distancia aquí. Esta R es lo que yo necesito allá. Perdón, esta D, perdón. Aquí es D. Tengo mi valor de R, tengo mi valor de D, ya puedo hallar la relación 2R sobre D. Aquí, un pequeño error. Voy a verificar eso, pero voy a ver si esta tabla es del BIR o es otra tabla. Lo que yo hice fue, en la tabla que yo tenía este valor 2R sobre D, entonces hallé 2R sobre D, sale 0,1. Me voy a 0,1, intercepto la curva y tengo tengo mi valor de K. En este caso es 2,69. O sea, sería parecido a esto. Si yo intercepto aquí, subo, intercepto y tengo mi valor de K. Yo tengo mi esfuerzo máximo, esto ya habíamos escrito anteriormente en la fórmula, mi sigma promedio de fuerza sobre área. Entonces yo tengo el sigma admisible, 15 KSI, este es mi valor de concentración de tensiones, tengo mi valor de fuerza sobre área, el área es conocido, entonces yo hallo mi valor de P, que era el ítem A que me solicitaba, me pedía hallar, en realidad el ítem B es la máxima carga P si el esfuerzo permisible de 15 KSI. Entonces yo tengo que para una fuerza de 7,68 kilolibras, yo voy a tener ese sigma admisible de 15 KSI, este que está aquí. Para el ítem A me pedía hallar el radio del filete considerando que los esfuerzos son iguales. Yo tengo sigma máximo del filete igual a la concentración, el factor de concentración por el sigma nominal del filete. Yo tengo aquí que esta carga P va a ser la misma para la sigma nominal, 7,68. Hallo el área del filete. Con eso yo puedo hallar en esta misma fórmula, hallar mi cofactor de concentración de tensiones, que es igual, sale igual a, como esto es máximo 15, tengo aquí el sigma máximo, sigma nominal, perdón. Mi factor de concentración de tensiones va a ser igual a 1,85. Entonces, para este caso lo que se hace es a la inversa. Vamos a tener, yo tengo de dato este factor K, lo que tengo que hacer es interceptar la curva y bajar para hallar la relación R sobre D.
Entonces aquí también es cuestión de que vayan realizando los ejercicios. Yo tengo mi factor de K, hallo mi relación de D mayúscula sobre D minúscula. En la tabla ustedes van a verificar que solamente hay para los valores 2, 1,5, 1,3 y 1,2. En este caso mi relación D sobre D sale 1,6. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a diseñar una curva imaginaria aquí, interpretando de que eso va a valer 1,6. Entonces estaría entre el valor de 1,5 y 1,2. ¿Se entiende hasta ahí? Esta es mi tabla de mi curva 1,5 y esta es mi curva de 2. Yo voy a diseñar una curva imaginaria para un valor de 1,6. Tengo mi valor de K que hallé que sale 1,85. Entonces, para 1,85, intercepto esta curva, bajo y hallo la relación R sobre D. R viene a ser el radio del filete, que es lo que yo estoy necesitando hallar en este ejercicio. Entonces, si yo hallo R sobre D igual a 0,19, teniendo yo de dato D, puedo despejar el valor del radio del filete, que es lo que se hace aquí. Como D nosotros sabemos que es 2,5 pulgadas, voy a hallar el radio del filete, va a ser 2,5 por el valor de esta relación 0,19 y como resultado tendré entonces 0,475 pulgadas. Entonces con eso queda resuelto este primer ejercicio que nos pedía hallar el radio del filete y nos pedía hallar el valor de la carga P. Este ejercicio se hizo con la resolución de las tablas, estas dos tablas, esta es una barra plana con un agujero y esta es una barra plana con filetes. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, voy a pasar a este segundo ejercicio. En este nosotros tenemos un tanque de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascal. Tiene una ranura semicircular como se muestra en la figura. Las deformaciones debido a una carga axial son medidas y se obtienen como resultado 0,001 en la ranura. Tenemos aquí, se tiene la deformación aquí 0,001 y 0,0032 en un punto a más de 100 milímetros de la ranura. Considerando un comportamiento elástico, determine el factor de concentración de tensiones y la magnitud de la carga axial. Bueno, para este ejercicio nosotros vamos a resolverlo ya con el conocimiento teórico. Aquí no se utilizan tablas. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo de que la deformación a través de una metodología que no menciona aquí se obtuvo 0,001 en estas ranuras y que a una distancia a más de 100 milímetros de la ranura se tiene 0,0032. Quiere decir de que a una distancia X nosotros ya podemos considerar de que ya no sufre los efectos de concentración de tensiones. Entonces, este valor de 0,0032 sería la deformación ya sin sufrir los efectos de una concentración de esfuerzos. Entonces, nosotros volvemos a nuestra fórmula. Nosotros sabemos sigma máximo es igual a K por sigma promedio. Que sabemos que sigma máximo va a ser la deformación unitaria por el módulo elasticidad y que a sigma promedio, perdón,
es el valor del esfuerzo sobre el área. Es la fuerza sobre el área, ¿ok? Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Considerando justamente lo que estábamos diciendo, de que a más de 100 milímetros, como menciona aquí, de la ranura, vamos a tener una deformación unitaria de 0,0032 y ya nos va a sufrir concentración de esfuerzos de esa pieza. Esto es lo que estábamos escribiendo recién. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuestro sigma máximo va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria en esa ranura. Nosotros esto conocemos, es dato. Esto también es dato. Vamos a tener entonces un valor de 200 por 10 a la 9 por el valor de la formación unitaria 0,001. Vamos a tener que nuestro sigma máximo va a ser igual a 200 megapascal. El valor de sigma promedio va a ser igual a 200 por 10 a la 9 por el valor de la deformación ya sin sufrir efectos de concentración de tensiones 0,0032. Nuestro sigma promedio va a ser igual a 64 megapascales. También sabemos que el sigma promedio es igual, se mantiene la fórmula, nosotros tenemos la fuerza sobre el área. El área va a ser igual a pi por 0,1 al cuadrado sobre 4. A partir de esto, teniendo ya nuestro sigma promedio, podemos despejar el valor de P. ¿Sí? Este valor de P era lo que me estaba pidiendo. Con esto entonces yo puedo hallar una parte del ejercicio. Me pedía hallar el valor de la carga axial, de la magnitud de la carga axial. Esta de aquí. Bueno, aplicación de fórmula, nosotros sabemos que el valor de concentración de tensiones va a ser la relación entre sigma máximo y sigma promedio. Entonces, nuestro sigma promedio en ese filete, ahí es donde vamos a tener un valor mayor por la disminución de la sección. Entonces, eso tienen que tener en cuenta aquí. Este valor de sección ya es considerando esta pieza de aquí. Entonces vamos a tener nuestro valor de 2,01 por 10 a la 6 por pi sobre 0,009 al cuadrado dividido 4, que viene a ser el área de la sección aquí, la sección menor, obteniendo entonces nuestro sigma promedio en esa parte donde va a estar la ranura, igual a 79,01 megapascal. A partir de ahí tenemos entonces nuestro sigma promedio, tenemos nuestro sigma máximo, y hallamos la relación de transformación que va a ser 200 sobre 79,01, obteniendo como resultado un valor de K igual a 2,53. A partir de aquí, esto queda resuelto, este ejercicio. Lo que a modo de conocimiento teórico, ustedes tienen que saber que K es independiente del material. Perdón, es independiente del material. Depende solamente, depende de la geometría y del tipo de discontinuidad a la que esta va a estar sometida. Entonces, esto es muy importante que se entienda. No depende mucho del material, sino que depende de la geometría de la pieza y de la discontinuidad que va a estar sometida. Si va a tener una entalladura, una perforación, un filete.
Profe, pero yo vi en una, no sé, en una fórmula que decía que la K era igual a una Q por una fórmula rara. Sí, ese voy a mostrar, te muestro, no sé, hasta aquí no quedó dudas de este ejercicio. Este es importante que se entienda porque había salido un tema de examen. Voy a mostrarle un ratito a ver si tengo aquí. Bueno, volviendo a tu consulta, aquí. El compañero está mencionando el valor de Q. Q viene a ser un coeficiente de sensibilidad a la pantalla. A ver, este que está aquí. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a analizar si la pieza es frágil o la pieza es dúctil, depende mucho de la sensibilidad de la talla. Esta sensibilidad de la talla está en función otra vez a el coeficiente de concentración de tensiones que en esta fórmula viene a ser KT. Esta fórmula van a ver muchísimo ustedes en la siguiente cátedra que es elementos de máquinas. A partir de ahí se hace esfuerzos, esfuerzos de cargas cíclicas con análisis de sensibilidad a la talla. Esto viene a ser para un análisis cuando queremos analizar si el material es dúctil o qué tan dúctil es el material o si tiende a ser mayor dureza o tiende a ser mucho más frágil. No sé si respondí a tu consulta con eso. Sí, solamente que como leí que depende del material, me confundió nomás cuando dijiste que K no depende del material. Sí, o sea, es dependiente de las propiedades del material. Bueno, un ratito. Aquí voy a compartir. ¿Consiguen visualizar la imagen? Sí, se ve, profe. Ok. Bueno, este fue un tema de examen. Justamente es aplicación del ejercicio anterior que vimos. En este caso nos dice la barra simplemente apoyada está sometida a dos cargas, cada una de magnitud P igual a 100 libras. Determinar el esfuerzo máximo de flexión generado en la barra y esboce el gráfico de distribución de esfuerzos de flexión que actúa sobre la sección transversal en el centro de la barra. Cada muesca tiene un radio de 0,125 pulgadas. Un ratito, este en realidad no era, el parecido es. Este era. Este era un ejercicio tema de examen que mencionaba lo siguiente. La viga de sección rectangular de la figura está hecha de una aleación de aluminio, módulo de elasticidad E igual a 72 gigapascal. Las galgas extensiométricas se utilizan para determinar el factor de concentración de tensiones para los surcos. Una galga se encuentra en la parte inferior de la ranura y otra se encuentra a cierta distancia de la concentración de tensiones como se muestra. Lecturas de deformación unitaria en el surco y lejos de la concentración de tensiones se registraron como 0,0025 y 0,001 respectivamente. Determinar las magnitudes de P y el factor de concentración de tensiones. Entonces, el análisis es el mismo, quizás algunos conceptos hacían que se compliquen y en un examen muchos no habían resuelto este ejercicio. Quizás por los términos, capaz que son en desconocimiento de algunas personas,
por ejemplo, una galga extensiométrica, eso es, son instrumentos que se utilizan para analizar deformaciones. También se complicaba mucho porque aquí no daba tablas, no te daba una tabla del BIR, de Hilberler, de ninguna literatura. Entonces, el ejercicio era así. Y a partir de ahí se tenía que plantear y resolver el ejercicio. Entonces, por eso de repente yo le digo, tienen que desarrollar ejercicios, practicar de tal forma que en un examen ya vengan con conocimiento y qué tipo de aplicación le van a dar al desarrollo de los ejercicios. Nosotros tenemos aquí una pieza, dos cargas P, se desconoce el valor de la carga P, están a una distancia de 500 milímetros aquí, a 500 milímetros del punto, digamos, el extremo derecho. Hay una separación de 1,50 metros entre las dos cargas. Tiene dos ranuras que están distanciadas los valores a 110 milímetros. Te da el valor de la sección transversal, que es 150 por 50, y mencionaba que las galgas extensiométricas tenían los siguientes valores: 0,025 y 0,01. Uno en el surco y otro alejado del surco. Entonces, a partir de eso, de ese análisis, aquí uno dice uno en el surco, que viene a ser la ranura, y otro lejos de la concentración de tensiones. Entonces se hace el mismo análisis. Al decir lejos, nosotros podemos considerar ya como ese valor que ya no está soportando, no está bajo los efectos de esa concentración de esfuerzo. Calculamos el factor de concentración de tensiones utilizando las lecturas de las galgas. K viene a ser la relación entre lo que te da el surco y lo que te da a una distancia ya sin efectos de concentración de tensiones. Tenemos 0,025 sobre 0,001. Entonces era una relación directa. Determinar la magnitud de P y el factor de concentración de tensiones. El factor de concentración de tensiones ya tenemos de datos, hallamos la relación aquí. Ahí ya se resolvía la mitad del ejercicio. Lo siguiente es, analizamos el esfuerzo promedio. Nosotros tenemos sigma igual a el esfuerzo unitario por el módulo de elasticidad. Tenemos este valor de 72 por 10 a la 9, que era dato, lo que está aquí, por el valor de la deformación, 0,001. Tenemos nuestro sigma promedio, entonces 72 megapascales. Yo tenía mi fórmula, como esto está bajo los esfuerzos de flexión, momento por valores I sobre la inercia. Yo hallo mi valor de momento, que va a ser, si yo libero este extremo aquí, va a ser 500 por P. Mi valor de momento máximo. Hallo mi valor de inercia, que va a ser, tengo ya los datos de la sección transversal, 50 por 110 al cubo sobre 12, que viene a ser esto de aquí. Entonces era aplicar la fórmula. Tengo el valor de inercia, yo tengo ya aquí 72 megapascales, tengo el valor del momento, perdón, por la distancia I, que viene a ser la mitad de... aquí es donde tienen que considerar el valor de la distancia I. Tu sección transversal disminuye, viene a ser 50 por 110. Ahí es donde tienen que tener conocimiento. O sea, este dato que está aquí es importante, porque yo estoy analizando el esfuerzo en este punto. Entonces va a ser, mi sección transversal va a ser 50 por 110, mi valor de distancia I va a ser 55, el valor de la inercia ya y entonces con eso podemos resolver el ejercicio hallando la magnitud de la carga P, 14,5 kilonewton. Entonces era un ejercicio de aplicaciones de la fórmula de concentración de tensiones sin uso de las tablas, sino considerando ya los datos del ejercicio y la resolución, y el único inconveniente de repente era que tendríamos que interpretar que era este valor de 55 y 110 porque estamos hallando los esfuerzos en esta aplicación, en esta parte donde está la ranura. Profe,
justamente si poder repetir esa cuestión, ¿verdad? O sea que ese 150 que nos da el ejercicio es para toda la sección menos en ese punto de análisis, ¿verdad? Asimismo, esta sección transversal es la pieza maciza, digámosle. Y aquí te da como dato 110, que es la distancia a partir de las ranuras, de la generatriz de aquí de la ranura, digámosle la interna y la interna de esta, sí. Eh, es 110, a ver, no puedo dibujar nomás aquí, pero sería 110, es mi sección transversal menor, digámosle, sería 50 por 110. Gracias. Profe, una consulta. Eh, Señor. que el factor de concentración sea ese cociente, ¿de dónde sale? Eso es a través de, digámosle, de la práctica que hacen en la obtención de esos. En la literatura justamente mencionan que a través de diversos experimentos ellos hallan relaciones en las entalladuras, en la circunferencia, de cómo afecta, y hacen una relación entre tu deformación en esa superficie, o en esa entalladura donde se encuentra, y a una distancia donde no se encuentra afectado. Entonces, esa es la relación que en la práctica se mantiene. O sea, sería la deformación ya sea en tu entalla, en este caso en el surco, puede ser la deformación en tu filete, dividido la deformación unitaria que tendrías si la pieza es maciza. Profe, y eso no importa la forma de nuestra viga. Para cualquier figura se cumpliría si me da el texto, así que la deformación en el surco y lejos de la concentración, entonces puedo usar directamente esa relación de ahí. Para cualquier figura sería. Sí, así es, se podría hacer para cualquier figura. Siempre que se mantenga también el mismo módulo de elasticidad para la misma pieza, es uniforme. Profe, y en el anterior ejercicio también daba dos deformaciones unitarias, uno en la discontinuidad y otro lejos. Pero si vos hacías esa misma relación, no te salía el factor que después era el resultado. Espérame, veo un ratito. Sería este que vimos hace rato. Sí, ese. Tenés razón. Voy a verificar un poco estos resultados. La relación no tendría que ser con la deformación unitaria que tendría en esa sección si la distribución de esfuerzos fuera uniforme, por Sí, ejemplo. sí, sí. Y acá es más lejos, no, o sea, acá usa otra sección, ¿verdad? En este caso aquí él considera más alejado, sí. Podría tener relación eso que está comentando. Porque entonces en el ejercicio de ahora también es más lejos, entonces no está usando la misma sección. No, 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 no. Bueno, déjame voy a verificar eso. Queda como análisis si te parece. Pero Dale, la idea era mencionar que hay ejercicios que se pueden resolver sin uso de tablas. Tiene que ver mucho con la práctica que vayan haciendo ustedes en la resolución de los mismos. Eh,
Voy a volver a analizar estos ejercicios. Lo que quiero mostrarles es otra, perdón, un ratito. Quiero mostrarles este. Ok. Un ratito porque no me está dejando compartir. Un ratito. Ahí está. Bueno, lo que quería mostrarles es esto. Esta es una tabla del libro del FAIRES, que es un libro que se va a utilizar mucho en la cátedra de elementos de máquinas, pero que tiene también tablas de concentración de esfuerzos. Entonces, la metodología de repente es más complicada en si es que no van haciendo ejercicios, a la forma de interpretar, de repente se complica un poco. Por ejemplo, si nosotros vamos a esta figura, ¿consiguen ver ustedes esto? Sí, se está viendo. Voy a hacer un rato algo. Ahí. Bueno, el tema con el FAIRE es, por ejemplo, en esta figura de esta pieza con los filetes, están mezclados tanto esfuerzo de tracción y esfuerzo de flexión. En este caso, por ejemplo, esta curva que está aquí, y viene a ser la línea de trazo, esta curva que está aquí, y esta que está aquí, viene a ser para esfuerzos de tracción. Estas curvas que voy a pintar ahora en color verde, esta y esta que está aquí, son para esfuerzo de flexión. Entonces, a la hora de interpretar, de repente se complica un poco, más todavía si es que no hay una curva que vos, que te dé, ya sea con estas relaciones de h sobre d 1,5, h sobre d igual a 6, de repente te da 4,5, vos tenés que hacer una gráfica imaginaria de tal forma a interceptar esa curva. Entonces, dependiendo de con qué literatura se trabaje,
es importante que vayan comprendiendo la forma de resolver los ejercicios, independientemente de que le saquemos en un examen una tabla como esta del FAIRE, una tabla del BIR, una tabla del Gibeler. Entonces, no se compliquen mucho en la resolución. Hagan uno o dos ejercicios de tal forma de interpretar cómo se entienden estas tablas. Y después la mecánica es la misma. Entonces, esto, por ejemplo, es para una pieza maciza con unos filetes. Esta es una pieza maciza para dos perforaciones, dos ranuras. Si ustedes se visualizan aquí, las líneas de trazo son para tracción, las líneas continuas son para flexión. Entonces es cuestión de que se interpreten nada más estas curvas. Acá, por ejemplo, tiene la relación R sobre D y ya en la vertical tiene el factor de concentración de esfuerzos. Este es una curva, otra vez, donde ya se mezclan tres esfuerzos, perdón. Entonces yo tengo aquí la línea de trazo y punto viene a ser torsión, que viene a ser esta primera, esta segunda y esta tercera viene a ser esfuerzos de torsión. Luego tenemos ahí las curvas continuas, que en este caso viene a ser este, acá hay otro y acá hay otro, que son de esfuerzos de flexión. Y de igual forma la línea de trazos esta curva de aquí y acá hay una mezclada entre la flexión, que es la curva también de tracción. Entonces, la idea es mostrarle esto para que se entienda que si de repente le llega a salir o llegan a resolver un ejercicio con estas curvas, no se compliquen, o sea, es cuestión de que hagan uno o dos y ya van a interpretar y van a saber qué curva hacer. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok. Bueno, voy a dejar compartir un ratito. Profe, Señor. en tu PDF hay un ejercicio es de sección circular con una entalladura en el medio, o sea, dos entalladuras, y utiliza el método para hallar la K con el método que dijo el compañero, con el que estaba en función de la Q. O sea, la curva está en función de la Q. O sea, la K, el factor de concentración está en función de Q. Y primero tenés que irte en la curva de Q y después recién hallas tu K teórico. Un ratito. Sería. Quería saber nomás cuándo utilizar esa, esa fórmula del factor de concentración. ¿Vos te referís a la sensibilidad de la pantalla? No, Sí, no. que sería el término Q. Sí, 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 el término Q. Sí, vamos a hacer ejercicio de ese también. Eso de repente es más cuando queremos saber si la pieza. Aquí, a ver, voy a mostrar un ratito. Está en esta curva. Ratito.
Voy a compartir mi pantalla un rato. Cuando nosotros vamos a analizar esfuerzos de corte, vamos a tener nosotros esta curva aquí, que sería, tenemos el radio de la antalla en la parte superior o en la parte horizontal. Tenemos el coeficiente de sensibilidad a la antalla, el valor Q, y dependiendo de qué tipo de material nosotros vamos a ir utilizando, ya sea una aleación de aluminio, ya sea un acero recocido o sea un acero templado y revenido. La fórmula normalmente es Q igual a 1 sobre 1 más el área dividido el radio, dependiendo de una de estas una de estas tres piezas. Esto vamos a ver. No sé si vamos a entrar en mucho detalle, como le decía, esto se va a ver con mayor profundidad en la cátedra de elementos de máquina. Vamos a preparar un ejercicio y vamos a ir viendo cómo resolverlo esto cuando tenemos sensibilidad a la pantalla. Normalmente no sale en los exámenes ejercicios con sensibilidad a la pantalla porque es más a modo de conocimiento damos aquí, pero se profundiza en la siguiente cátedra. Bueno, quería mostrarle ejercicios del contenido que habíamos visto en la clase anterior. Nosotros habíamos visto en la clase anterior estado límite de formaciones axiales. Quería hacer desarrollo de uno o dos, o si da el tiempo, de tres ejercicios. El primero de ellos dice: la barra rígida ABC de la figura es soportada por dos eslabones AD y BE, que tienen sección de transversales de 37,5 milímetros por 6 milímetros y están hechos de un material elastoplástico con un módulo de elasticidad 200 gigapascal, un esfuerzo de fluencia de 250 megapascal. La magnitud de la fuerza Q se incrementa gradualmente desde 0 hasta 260 kilonewton. Con el valor de A igual a 0,64 metros, determinar el valor del esfuerzo normal en cada eslabón cuando el valor de Q viene a ser 260 kilonewton, la máxima deflexión del punto B, la deflexión final del punto B cuando el valor de Q vuelva a 0. Los eslabones pueden soportar cargas compresivas. El esfuerzo residual en cada eslabón. Bueno, nosotros tenemos nuestra pieza AD, nuestra pieza BE y la pieza ABC. Tenemos un esfuerzo de una carga Q que está a una distancia de 0,64 metros. El valor de la barra AD es 1,7 metros y de BE es 1 metro. Bueno, nosotros hacemos nuestro análisis sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Vamos a tener que valor de la carga Q menos la fuerza de la carga BE por la distancia 0,64 va a ser igual a 2,64, que es la distancia de A hasta el punto C, por el valor de la fuerza aplicada aquí en esta barra AD. Esta sería nuestra ecuación de compatibilidad, nuestra primera ecuación. Nosotros sabemos también que las fuerzas son proporcionales a las deformaciones. Vamos a tener que la deformación de A va a ser 2,64 por un ángulo θ, si consideramos un ángulo θ aquí de deformación. Esto va a tener 0,64 por el ángulo θ. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, va a quedar así: la deformación en el punto B, la deformación en el punto A. A le vamos a llamar al área de la sección transversal de los eslabones, que es dato 37,5 por 6, que está aquí. Entonces, esto tenemos el valor de A, 225 milímetros cuadrados. Y hacemos la primera hipótesis de que siempre se está trabajando en régimen elástico. Eso es importante que se hagan estas resoluciones de cargas axiales. Nosotros siempre vamos a considerar como si fuera que se cumple el régimen elástico.
Todavía no estamos entrando en régimen plástico. Las suposiciones que vamos a ir haciendo son siempre para régimen elástico. Entonces, la primera hipótesis es de que se cumple el régimen elástico. Hallamos nuestra fuerza AD aplicada en de este eslabón AD. Va a ser el valor de E, el módulo de elasticidad por el área dividido la longitud por la deformación. A partir de aquí nosotros podemos hallar que la carga, la fuerza AD va a tener un valor de 69,88 por 10 a la 6 tita. Y si hacemos una relación de que el esfuerzo en ese eslabón AD es igual a la fuerza sobre el área, vamos a tener una relación entre el esfuerzo y el valor de tita, que todavía desconocemos aquí. De igual forma, si hacemos la fuerza BE, tenemos la misma fórmula. Vamos a tener la fuerza y el esfuerzo en el eslabón BE en función de tita. De 1 nosotros vamos a tener que el valor de la carga Q, que es de esta fórmula aquí, va a ser igual despejando igual a la fuerza BE más 2,64 dividido 0,64 por el valor de la fuerza A. Vamos a tener también la relación de Q en función a tita. Tenemos dos ecuaciones. Hacemos la hipótesis de que falla AD. Ahí podemos hacer dos hipótesis. Podemos hacer la hipótesis de que falla esta pieza BE o de que falla esta pieza AD. Si nosotros hacemos la hipótesis de que falla AD, el eslabón mayor, vamos a hacer la hipótesis de que el esfuerzo en este eslabón AD va a ser igual a mi esfuerzo de fluencia. Quiere decir que ya llegó al límite, ya está entrando en plasticidad. Por lo tanto, estos datos vamos a considerar que el esfuerzo en AD va a ser igual a 250 por 10 a la 6. Con eso, nosotros teniendo este esfuerzo, nosotros teníamos que estaba en función a tita, podemos hallar el valor de tita. Hallando tita, nosotros metemos nuestra ecuación 2, podemos hallar el valor de la carga Q, 255 por 10 a la 3 newton. Quiere decir que este es menor a 260 kilonewton. Entonces, va a estar entrando en régimen plástico el eslabón para una carga de 260 kilonewton, que era lo que a mí me daba de datos. A mí me decía hallar el valor del esfuerzo normal en cada eslabón cuando el valor de Q sea 260 kilonewton. Si yo hago un análisis de que falla AD, él me dice de que el esfuerzo máximo que va a tener este es 255. Quiere decir que para cuando yo supere 255 para este valor 260, yo ya voy a estar trabajando en un régimen de plasticidad, en un régimen plástico. Entonces, para el valor de Q260, el eslabón AD va a estar entrando ya en el régimen plástico. Consideramos entonces, para un valor de Q igual a 260, el eslabón AD llega a fluencia. Nuestro sigma máximo va a ser 250 megapascal, que es el sigma que utilizamos aquí. Vamos a tener entonces que despejando la fuerza, aquí la fuerza va a ser igual a 56,25 kilonewton, despejando de la fórmula de esfuerzo máximo. Podemos hallar la fuerza en el eslabón BE, que va a ser despejando el valor de Q menos 4,125 por la fuerza. Esto viene de nuestra fórmula 1 otra vez, de esta fórmula aquí. A partir de ahí entonces hallamos la fuerza, teniendo la fuerza nosotros en el eslabón BE, podemos hallar el esfuerzo en ese eslabón BE. Y nosotros obtenemos que el esfuerzo en el eslabón BE va a ser 124 megapascal, por lo tanto esto está menor a nuestro máximo, entonces podemos concluir de que verifica eso. Con eso entonces nosotros
terminamos ese ítem A. El ítem A me decía el valor del esfuerzo normal en cada eslabón cuando Q es igual a 260 kN. Entonces las respuestas para el ítem A son que el esfuerzo en el eslabón B es 27,97 kN y el esfuerzo en el eslabón AD es de 56,25 kN, de tal forma a que no se supere ese 260. Volvemos a nuestro ejercicio. El ítem B me dice la máxima deflexión del punto B. Entonces, la máxima deflexión del punto B ¿yo qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener una pieza aquí. Esto está entrando en régimen plástico y esto está todavía en régimen elástico. La barra BE, yo tengo el régimen elástico todavía, por lo tanto mis deformaciones para este análisis de la barra DE, yo voy a considerarlo como en régimen elástico. Mis fórmulas son las mismas que yo conozco. Yo tengo mi fuerza en BE por la longitud de la barra BE dividido A por E. Entonces, eso se mantiene. El análisis que nosotros hicimos en el ítem A nosotros nos salía que esta barra continúa en régimen elástico. Entonces, no nos complicamos con eso. Hallamos la deformación, la deflexión máxima del punto B. ¿Qué sería esto que está aquí? Nuestra deformación en el punto B va a ser igual a 0,622 milímetros. El ítem C me pide la deflexión final del punto B cuando el valor de Q vuelve a 0. Los eslabones pueden soportar cargas compresivas. Entonces, ahí volvemos nosotros al concepto que habíamos visto en la clase anterior. Nosotros cuando tenemos una curva, tenemos nuestra carga y cuando se deja de aplicar la carga, la suposición o la metodología que se hace de tal forma a simplificar es aplicar una carga que sería la mayor carga aplicable en sentido contrario. O dicho de otra forma, nosotros tenemos una carga P, le aplicamos una carga P' en sentido contrario, que no hace otra cosa que anular esta, que en términos teóricos sería como dejar libre esta pieza. Por eso van a ver que en algunos ejercicios dice que se carga y se deja de aplicar la carga. Entonces, a partir de ahí, él vuelve y lo que se hace en la simplificación es considerar que esto vuelve en régimen elástico. Esto que está aquí se trabaja como régimen elástico, aplicando una carga P' igual a la mayor carga que hizo que esto llegue al estado de plasticidad en sentido contrario. Dicho de otra forma, el valor de P se hace 0. De tal forma que esto vuelva en ese sentido igual a este régimen elástico aquí. También habíamos visto que esto viene a ser la carga esto viene a ser la descarga y este viene a ser el residual. Entonces, para el ítem C me pide la deflexión final del punto B cuando el valor de Q vuelve a 0.
nosotros hacemos la hipótesis de la descarga tiene un comportamiento elástico. Nosotros tenemos una carga Q aplicada en sentido contrario. Vamos a llamarlo, en este caso vamos a hacer un ángulo θ'A. A partir de ahí hallamos los esfuerzos. Esfuerzo en AD en el eslabón prima, esfuerzos BE prima. Vamos a tener que esto va a tener un valor de 254,7 por 10 a la 6 pascal y 105 por 10 a la 6 pascal. Hallamos la deformación del punto B prima, que es 0,74 prima, θ prima, perdón. Nos sale que la descarga, la deformación va a ser igual a 524,82 por 10 a la menos 6. Entonces, eso también es importante aquí como observación. A ustedes siempre le va a salir que la descarga va a ser menor a la carga, porque es un sistema elástico y el sistema elástico es mucho más resistente que una carga con una parte o una carga plástica. Entonces, siempre la descarga le tiene que salir menor que tu carga. Si de repente le sale mayor es porque algo se está fallando o en algo se están equivocando. Este valor siempre tiene que ser mayor a tu valor de descarga. A partir de ahí hacemos la fórmula de que el desplazamiento residual va a ser igual a la carga menos la descarga, viendo de esta forma, de este gráfico de aquí. Y tenemos que el desplazamiento residual va a ser igual a 0,0961 milímetros. El ítem D me pide hallar el esfuerzo residual en cada eslabón. Nosotros vamos a tener que el esfuerzo residual en AD va a ser igual a la deformación al análisis. Es el esfuerzo menos el esfuerzo durante la descarga, que era esto que está aquí, 254,7 por 10 a la 6. Tenemos nosotros 250 menos 254,7, me sale un valor de sigma AD residual de menos 4,7 megapascal. Y sigma en el eslabón BE va a ser el esfuerzo máximo que tenemos aquí durante la carga, menos el residual, perdón, menos la descarga, que sería 105, que tenemos aquí. Y tenemos entonces como resultado el esfuerzo en el eslabón BE 19,3 megapascales. ¿Esto cómo se explica? A ver, podría aquí. Esta barra aquí y esta barra aquí. Lo que nosotros hacemos es hallamos una deformación de la pieza pero ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros finalmente tenemos después de la descarga que esta pieza estaba en régimen elástico, por lo tanto volvía a su posición inicial. Sin embargo, esta pieza de aquí estaba en régimen plástico, por lo tanto se va a quedar con una deformación ya permanente. Entonces se logra un equilibrio aquí y lo que ocurre es que esta fuerza de aquí, la AD, y la BE, van a quedar esto con un esfuerzo de tracción y esta va a quedar con un esfuerzo de compresión. Porque tratando de llegar, él se queda a una posición final, esto se queda tratando de llegar a su posición inicial, pero se queda estirado, entonces esto queda como una carga de compresión aquí y la otra queda con una carga de tracción. Entonces, ese sería el significado, digámosle, de esos resultados que tenemos aquí de menos 4,7 en la, perdón, AD, y un esfuerzo de tracción en la carga BE.
¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, el siguiente ejercicio que quería mostrarles es este que está en el ejercitario, el tema 6, donde dice un tubo hueco circular con una sigla T mayúscula con longitud L de 14 pulgadas está comprimido uniformemente por una fuerza P que actúa sobre una placa rígida como se muestra en la figura. Los diámetros interior y exterior del tubo son dt igual a 3 pulgadas y d minúscula t igual a 2,75 pulgadas respectivamente. Una barra circular sólida concéntrica B con diámetro de 1,5 pulgadas está montada dentro del tubo. Cuando no hay carga, la holgura entre la barra B y la placa rígida es de 0,01 pulgadas. Tanto la barra como el tubo están hechos de acero que tienen un diagrama esfuerzo de formación elastoplástico con un valor de 29 por 10 a la 3 KSI de módulo de elasticidad y un esfuerzo de fluencia de 36 KSI. Determinar la carga de fluencia y el acortamiento correspondiente del tubo. Después, el ítem B nos dice determinar la carga de plasticidad y el acortamiento correspondiente del tubo. Por último, nos dice esquematizar un diagrama carga-desplazamiento, siendo el desplazamiento de delta, el desplazamiento del punto de aplicación de la carga, indicando los valores numéricos de los puntos notables. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar, tenemos nuestros datos, tenemos una longitud de 15 pulgadas, el valor de la holgura C de 0,01 pulgadas, nuestro módulo de elasticidad y nuestro sigma de fluencia, 36 KSI. Hallamos el área de la sección transversal, en este caso el área del tubo va a ser pi sobre 4 por 3 al cuadrado menos 2,75 al cuadrado, que son datos del ejercicio. Tenemos el área del tubo, el área del bloque macizo, que es pi por 1,5 al cuadrado dividido 4. Entonces tenemos ya las áreas, las secciones transversales, perdón, de la sección T y la sección B. Nosotros hallamos nuestra carga de fluencia. Vamos a hallar por la fórmula que es igual a el módulo de elasticidad por el área, por el valor de esa ranura C que nos está dando, que va a ser nuestra longitud que nosotros queremos llegar, dividido la longitud. Entonces vamos a tener que 29 por 10 a la 3 por 1,129 por el valor de la holgura 0,01 dividido 15. Tenemos un valor de carga P igual a 21,83 libras. Nuestra carga que hace que se llegue al límite de fluencia va a ser igual al esfuerzo de fluencia por el área, 36 KSI por 1,129 pulgadas al cuadrado. Nuestra carga para el límite de fluencia va a ser igual a 40,74 libras. A partir de ahí hallamos nuestra deformación para que entre en fluencia, que va a ser igual a 0,018, hallando nuevamente de esta fórmula, fuerza por la longitud dividido A por E. Entonces tendremos la deformación para cuando llegue al límite de fluencia 0,018. Entonces tendremos esto aquí. Para 36 KSI, nuestra deformación va a ser 0,018. La deformación de la parte maciza, nosotros vamos a tener que la deformación de la parte maciza va a ser igual a esta deformación de la parte hueca menos esta holgura que vamos a tener aquí en esta sección C, aquí, esta ranura C, porque es lo máximo que va a poder deformarse al aplicar la carga P hasta aquí. Entonces la deformación va a ser 0,0186 menos 0,01. Tendremos 0,0086 como deformación de la parte sólida.
A partir de ahí nosotros hallamos nuestra fuerza, que va a hacer de que esa pieza trate de llegar al régimen plástico. Esto va a tratar de superar esta carga, esta ranura de aquí de 0,001. Entonces vamos a tener que el área por el módulo de elasticidad, por el valor de esta deformación, va a ser igual, dividido la longitud, nuestra fuerza aplicada al bloque macizo B va a ser igual a 29,45 libras. Calculamos la fuerza para llegar al punto donde tendremos esa deformación plástica entrando ya en régimen plástico. Vamos a tener que la carga P va a ser la suma de ambos. Va a ser igual a 29,45 que hallamos aquí y el valor de 40,64 que tendríamos aquí. Entonces nuestra carga P va a ser igual a 70,1 libras. Para el ítem B me pide determinar la carga de plasticidad y el acortamiento correspondiente del tubo. Para el ítem B entonces hallamos la fuerza para el bloque macizo que haga que llegue al límite para que la pieza maciza entre en plasticidad. Esa fuerza va a ser igual al valor de sigma, que es dato por el valor del área, va a ser igual a 63,36 libras. Nuestra carga de plasticidad va a ser igual al valor del sigma por la suma de las áreas. Si nosotros hacemos un gráfico, vamos a tener lo siguiente, que el tubo llega a un punto donde ya entra en régimen elástico, a partir de ahí, perdón, régimen plástico, a partir de ahí él mantiene una línea recta. Pero, ¿qué ocurre con el bloque macizo? Él aún no estaba entrando en régimen de plasticidad. Inclusive nosotros tenemos una holgura aquí. Esto era por la ranura C. Entonces, el macizo primero se estuvo comprimiendo, después empieza a tener su curva fuerza de formación. Esto llega a un punto donde se tiene el valor donde ya el tubo entra en régimen plástico, pero el macizo aún no entra. Posterior a eso, llega a un punto donde él ya entra en régimen plástico. Estamos hablando del macizo. Entonces, lo que estamos analizando ahora es del bloque macizo. Hallamos nuestra deformación para ese bloque macizo, que va a ser sigma por la longitud por el dividido el módulo de elasticidad. Y la deformación plástica va a ser igual a 0,001 más esta deformación que hallamos aquí. Teniendo entonces nuestra deformación va a ser igual a 0,00286 pulgadas. Para el ítem C me dice esquematizar un gráfico carga-desplazamiento, siendo delta el desplazamiento del punto de aplicación de la carga, indicando los valores numéricos de los puntos notables. Si nosotros hacemos un gráfico de carga, deformación, vamos a tener entonces lo siguiente, que llega a aplicarse la carga hasta vencer esa deformación de 0,001. Eso nosotros obtuvimos como un valor de 21,8 libras. A partir de ahí se sigue cargando las piezas. Tenemos hasta una deformación de 0,0186, una carga igual a 70,1 libras. Posterior a eso se sigue aplicando una carga hasta llegar a la carga límite, que sería 104 libras. Eso llega para una deformación de 0,0286 pulgadas, que es la que hallamos aquí. Para 0,0286 nosotros tenemos una carga plástica de 104 libras, que es la que está aquí. Entonces inicialmente tenemos la carga
Luego ya tenemos la compresión y va aumentando hasta una deformación 0,0186. Se continúa aumentando esa carga porque nuestra pieza todavía no entró, una de las piezas todavía no entró en régimen plástico, una de ellas sí ya estaba entrando en régimen plástico aquí. Entonces eso hace que la deformación de ambos cuerpos hace que tenga esta figura de aquí. Entonces el ítem C, la resolución de este ítem C sería este gráfico de aquí, la curva carga deformación con los valores notables, los valores de esfuerzo y las cargas aplicadas. Este es otro ejercicio, también está en el ejercitario. Me dice que la barra con diámetro de 2 pulgadas está empotrada en sus extremos y soporta la carga axial P. Si el material es elástico y perfectamente plástico, como se muestra en la figura, en su diagrama esfuerzo o deformación unitaria, determinar la carga P más pequeña necesaria para que fluyan ambos segmentos AB y CB. Determinar el desplazamiento permanente del punto C cuando se retira la carga. Bueno, este ejercicio, al igual que los anteriores, nosotros vamos a considerar de que se mantiene el régimen elástico, ¿verdad? Para ver primero cuál de ellos llega a régimen plástico. Podría llegar la pieza, o sea, este tramo AC o el tramo CB. De nuestra curva esfuerzo-deformación, nosotros podemos hallar ya el módulo de elasticidad. Tenemos como dato entonces a partir de la figura, hallamos el valor del módulo de elasticidad, saliendo 20 por 10 a la 3. Nuestra ecuación de compatibilidad va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener una deformación de esta pieza. La deformación de AC va a ser igual a la deformación de la sección CB. Eso quiere decir de que si hacemos este análisis, como el módulo de elasticidad es el mismo, vamos a tener que uno de los esfuerzos va a estar en función al otro. En este caso despejamos la fuerza AC, va a ser igual a 3 medios la fuerza BC. Dicho de otra forma, la fuerza AC es mucho mayor a la fuerza BC. Si este análisis se mantiene, la fuerza es la misma, nosotros podemos concluir de que los esfuerzos en AC van a ser mayores a los esfuerzos en BC. Quiere decir de que de este análisis de aquí podemos concluir de que la barra la sección AC, el tramo AC, que es el tramo más corto, va a llegar primero a la fluencia, ya que la fuerza es mayor en AC en el tramo menor. Entonces, este análisis se puede hacer para todas las piezas que tengan las mismas secciones, independientemente de que tengan horizontal o vertical. Hay otro ejercicio en el escritorio que está de forma vertical, ustedes pueden ir resolviendo de la misma manera. Este análisis ustedes pueden ir haciendo ya como para ganar tiempo en un examen. Ustedes ya pueden ir viendo de que en una pieza con secciones iguales, en la sección transversal iguales, el tramo de menor longitud va a ser mayor la fuerza que este tramo aquí. Por lo tanto, este tramo va a llegar primero a la fluencia antes que este tramo. Entonces, ustedes ya pueden analizar que el tramo AC va a fallar antes que el tramo BC. De ese análisis que hicimos arriba aquí, entonces concluimos de que AC va a llegar primero a fluencia, por lo tanto, podemos considerar nuestro análisis de estática, vamos a hacer de que la carga P va a ser igual a la fuerza A más la fuerza en BC, o sea, AC más BC. Podemos hacer hipótesis, una de ellas podemos hacer que ambos fallan. En este caso va a ser la sigma AC va a ser igual a 20 KSI. ¿Por qué se hace este análisis de que ambos fallan? Porque era una condición del ejercicio. El ejercicio me pedía determinar la carga P más pequeña
necesaria para que fluyan ambos segmentos AB y CB. Entonces, ambos ya llegaron a la condición de fluencia. Ambos tienen sus esfuerzos máximos, 20 kSI. A partir de ahí, nosotros podemos hallar ya el valor de la carga P, despejando nuestra fórmula. Nosotros teníamos que P es igual a la suma de fuerzas en A y en B. Las fuerzas podemos hallar en la fórmula que nosotros conocemos, que es igual a sigma por el área. Entonces, aplicación de esto, y hallamos que el valor de la carga P es 125,6 kilolibras por pulgada. Ahora, para el ítem B me pedía, a ver, determinar el desplazamiento permanente del punto C cuando se retire la carga. Eso es lo que estábamos mencionando nosotros. Al decir retirar la carga, la simplificación que se hace es como si fuera que se está colocando una carga P' en sentido inverso. De sentido contrario, anulando esa carga, haciendo que P sea igual a cero, de otra forma. Entonces, el desplazamiento delta de carga, nosotros de la fórmula F sobre A por L sobre E, dicho de otra forma, la longitud por sigma sobre el módulo de elasticidad, el desplazamiento sale 0,036. Nuestra fuerza aplicada, fuerza prima, tenemos la misma relación. Fuerza AC' va a ser 3 medios de fuerza ACB, va a ser igual a 1,5. Aquí tenemos que el valor de la carga P va a ser 2,5 de la fuerza. Eso no cambia aquí. Entonces, vamos a hallar nuestra carga prima, fuerza en la BC, y la fuerza AC prima, 50,24 kilolibras, 75,36 kilolibras. De nuestro gráfico nuevamente vamos a hallar nuestro desplazamiento durante la descarga, que va a salir de la misma fórmula, vamos a hallar, va a salir 0,00288. Y el desplazamiento residual va a ser igual a 0,036 menos 0,0288. Tenemos lo mismo. El desplazamiento residual va a ser igual a 0,0072 pulgadas como resultado. Entonces, con eso queda resuelto este ejercicio. Aquí lo que tienen que ir teniendo en cuenta es que, por ejemplo, los esfuerzos residuales son mayores. Eso no afecta. Eso habíamos visto anteriormente, los esfuerzos sigma A', creo que estaba por acá. Sigma A' sale mucho mayor al sigma de fluencia, como anteriormente hicimos un ejercicio que tenía 250 como máximo, salía 254. Entonces eso no se preocupen si el residual le sale mayor en los esfuerzos. Entonces con eso queda resuelto este ejercicio, hallamos ya el desplazamiento residual. Lo que tienen que atender también es que el desplazamiento, la deformación se halla a partir del último que llegó a plasticidad o a fluencia, es el que te va a indicar cómo se deforma el sistema. Para este caso nosotros tenemos la fuerza CB, que es la que llegó último a fluencia. Entonces esa fuerza es la que nosotros vamos a estar utilizando para nuestra deformación durante la descarga, porque esta es la última que llegó a fluencia. No sé si tienen alguna duda hasta aquí.